La historia es un árbol viviente que va adquiriendo nuevas ramas año con año, haciéndose más frondosa y profunda. A la fecha de elaboración de este video, el año 2023 está a punto de decir adiós, así que es momento de recapitular lo que nos dejó este año. En este iceberg, vamos a recordar algunos de los momentos o tendencias más importantes que acontecieron durante el presente año a punto de finalizar. Te habla el pontífice y demos inicio. Skibidi Toilet es una serie de cortos virales de YouTube subidos al canal Da Fuck Boom. La serie narra una guerra ficticia entre los Skibidi Toilets, unas cabezas incorpóreas dentro de inodoros móviles que pueden morir al tirar de la cadena, y una facción de humanoides con hardware en lugar de cabezas, como cámaras, altavoces o televisores. Skibidi Toilet es producida por el animador Alexei Gerasimov, también conocido como Da Fuck Boom o Blu-ray, de Georgia, utilizando Source Filmmaker. El primer corto se publicó el 7 de febrero de este año. El contenido de Skibidi Toilet presenta a los villanos con un cuerpo de inodoro, pudiendo extender su largo cuello con la cabeza. Es, en general, una serie sin sentido, pero sumamente popular. Tiene una duración relativamente corta y humor escatológico. La serie se volvió tendencia varios meses después de su fecha de lanzamiento. A pesar de que empezó como un chiste, rápidamente acumuló millones de visitas, convirtiéndose en un meme de internet tanto en YouTube como en TikTok. Según varias fuentes, fue el canal de YouTube más visto durante el junio de 2023 en todo el mundo, incluso superando a MrBeast. El 7 de octubre, comandos de Hamas se infiltran en el sur de Israel desde la Franja de Gaza y perpetran una masacre en localidades fronterizas y en un festival de música al aire libre. Unas 1.200 personas, en su mayoría civiles de todas las edades, mueren del lado israelí. Según las últimas cifras oficiales, en este ataque de una magnitud sin precedentes desde la creación del Estado de Israel en 1948. Los milicianos islamistas también secuestran a 240 personas, entre ellas decenas de niños y ancianos, que son llevados a Gaza. Determinado a aniquilar a Hamas, una organización considerada como terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, el ejército israelí responde con bombardeos masivos y ordena a los civiles huir a donde puedan. El 27 de octubre, sus tropas inician una operación terrestre en el norte de la Franja de Gaza. La intensidad de los bombardeos y la amplitud de la destrucción provocan críticas e inquietud internacional por la población civil gazatí, privada también de agua, electricidad, comida y medicamentos debido al asedio total impuesto por Israel. Desde el inicio del conflicto, los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza han dejado cerca de 15.000 muertos, según el Ministerio de Salud de Hamas. Más de 2/3 de los 2.4 millones de habitantes han sido desplazados, de acuerdo con la ONU. En la madrugada del 6 de febrero, el sureste de Turquía y una parte de Siria fueron devastados por uno de los terremotos más mortíferos en 100 años. La sacudida de magnitud 7.8, seguida de otras 9 horas después, dejó al menos 56.000 muertos, casi 6.000 de ellos en el lado sirio. Las imágenes de la catástrofe dieron la vuelta al mundo. Un padre que agarra la mano de su hija de 15 años sepultada bajo los escombros en Turquía, o un recién nacido salvado de milagro en Siria con el cordón umbilical todavía vinculado a su difunta madre. Los daños materiales se evalúan en más de 100.000 millones de euros, lo que equivale a casi 110.000 millones de dólares. Este sismo dejó una marca indeleble de dolor y sufrimiento en los pueblos turco y sirio en este 2023. La rebelión del grupo Wagner se desarrolló entre el 23 al 24 de junio cuando Wagner, una entidad militar privada de origen ruso, se inmiscuyó en un enfrentamiento armado con las fuerzas armadas leales al gobierno de la Federación Rusa, a raíz de las tensiones en la retaguardia en aumento entre el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, y el Ministerio de Defensa ruso, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Prigozhin retrató la rebelión como una represalia y alegó como una agresión hacia sus tropas por parte del citado ministerio. Descartó la argumentación del gobierno ruso relativa a la incursión rusa en Ucrania, responsabilizó al ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu por los descalabros militares y lo acusó de conducir la guerra en provecho de las élites rusas. Las fuerzas bajo el mando de Prigozhin
tomaron la ciudad de Rostov, que alberga una importante instalación militar, e informaron que progresaban en dirección a Voronezh, luego a Lipetsk, con rumbo a Moscú. En represalia, el Servicio Federal de Seguridad inició un proceso penal contra Prigozhin por incitar a un levantamiento armado. En una locución televisada, el presidente Putin tituló las acciones de Wagner de traición y prometió erradicar la rebelión. Putin hizo un llamado a aquellos miembros de las fuerzas de Wagner que, bajo engaño o amenazas, fueron arrastrados hacia una trama delictiva, impulsados por el sendero de un crimen grave, una sublevación armada. Después de negociar un pacto con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, Prigozhin accedió a retirarse y a partir de las 11 p.m. comenzó la retirada de Rostov, terminando aparentemente con el conflicto. En mayo, los guionistas estadounidenses comenzaron una huelga, a la que se sumaron a mediados de julio los actores, para pedir una mejor remuneración y una regulación del uso de la inteligencia artificial. Esta protesta inédita en Hollywood desde 1960 terminó en septiembre en el caso de los guionistas, quienes consiguieron un acuerdo salarial y protecciones frente al uso de la inteligencia artificial. Los actores, preocupados por si los estudios recurran a esta tecnología para clonar su voz y su imagen para reutilizarlas a perpetuidad sin compensación ni consentimiento, retomaron los rodajes hasta noviembre. Además de las mejoras salariales, la huelga permitió introducir nuevas restricciones en el uso de la inteligencia artificial. La producción de películas y series estadounidenses quedó paralizada durante casi 6 meses por la protesta, que costó al menos $6,000 millones a la economía del país. Muchas producciones importantes, como la serie Stranger Things, se vieron retrasadas. El economista libertario Javier Milei, de 53 años, asumió el 10 de diciembre como presidente de Argentina después de su amplia victoria el 19 de noviembre frente al peronista de centro Sergio Massa. Este personaje antisistema, detractor de los peronistas y liberales que se alternan el poder desde hace 20 años, prometió una terapia de choque para la tercera economía de América Latina, que sufre una inflación récord, privatizaciones, recortes con motosierra en el gasto público, dolarización y supresión del Banco Central. También ha planteado ideas muy controvertidas como desregular la venta de armas o una solución de mercado para la donación de órganos. Su joven partido, La Libertad Avanza, solo es la tercera fuerza en la Cámara Baja del Congreso argentino, con 38 diputados de 257, por lo que Milei deberá alcanzar alianzas para hacer avanzar sus proyectos. Veremos cómo resulta ese experimento económico. Desde junio a octubre, el mundo bate récords mensuales de temperaturas para este periodo del año, según el Observatorio Europeo Copérnicos, que augura que 2023 superó con casi total seguridad el récord anual de 2016, que era el año más cálido registrado. Estas altas temperaturas están acompañadas de sequías que provocan hambrunas, incendios devastadores o huracanes de inusitada potencia. Canadá vivió este año una temporada de incendios histórica, con más de 18 millones de hectáreas quemadas y 200,000 personas desplazadas. En agosto, un incendio en Hawái arrasó casi por completo la ciudad turística de Lahaina, en Maui, y provocó 97 muertos. Grecia se vio duramente castigada por los incendios forestales durante el verano boreal, con al menos 26 muertos, entre ellos el más grande jamás registrado en la Unión Europea. Después, en septiembre, graves inundaciones mataron a 17 personas en la región de Tesalia. Las llamas, alimentadas por una ola de calor, arrasaron las islas turísticas griegas de Rodas y Corfú, pero también otras zonas de la cuenca mediterránea como Argelia o la isla italiana de Sicilia. Tras haber estado preso por cargos de corrupción, el veterano izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva regresó al poder el 1 de enero de 2023 con la promesa de poner a Brasil de vuelta en la escena internacional y unir a sus más de 200 millones de habitantes en su tercer mandato como presidente, luego de la administración del derechista Jair Bolsonaro. Pero la tarea de reconstruir la mayor nación sudamericana luego de 4 años de crisis institucionales y retrocesos en políticas ambientales se vio sacudida rápidamente el 8 de enero, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron la sede del Palacio Presidencial, el Congreso y la Corte Suprema, arrasando con mobiliario y obras de arte,
y clamando en vano por una intervención militar que depusiera a Lula del cargo. El Supremo Tribunal Federal respondió con firmeza a la sonada, por lo que todavía permanecen presas unas 100 de las más de 1000 personas que llegaron a ser detenidas. El intento golpista puso en la mira a Bolsonaro, quien el día de los ataques se encontraba en Estados Unidos. El exmandatario, quien ha puesto en duda el proceso electoral en el que fue derrotado por Lula, es investigado por la Corte como supuesto instigador. El expresidente recibió en junio una condena administrativa por abuso de poder político que lo dejó por 8 años imposibilitado de participar en elecciones, es decir, automáticamente fuera de las próximas presidenciales de 2026. La Luna vuelve a situarse en el corazón de la carrera espacial. India consiguió el 23 de agosto colocar una nave no tripulada, la Chandrayaan-3, en una zona no explorada cerca del polo sur del satélite. Unos días antes, la sonda rusa Luna 25, la primera misión lunar de Moscú desde 1976, se estrelló en la misma región, objeto de mucho interés porque contiene agua helada. Antes que India, solo Estados Unidos, la Unión Soviética y China consiguieron alunizajes controlados. Esta misión es importante para India ya que es una nación que ha desarrollado su agencia espacial y ha hecho una inversión muy grande en este sentido. India tiene lugares desde los cuales pueden lanzar naves al espacio, una agenda espacial vigorosa y cohetes. Además, diseñan y construyen satélites. Esto representa un adelanto importante para su ciencia, tecnología, innovación y desarrollo industrial. Este logro es un aliciente para los jóvenes de la nación india porque, gracias a este tipo de eventos, en un futuro muchos de ellos se entusiasmarán por el desarrollo de la ciencia y de la tecnología en todas las áreas que esto representa. Los enfrentamientos entre Azerbaiyán y la rebelde Artsakh empezaron el 19 de septiembre de 2023, cuando Azerbaiyán lanzó una operación militar declarando el inicio de actividades antiterroristas en el Alto Karabaj. Los ataques ocurrieron en medio de una crisis cada vez mayor, causada por el bloqueo de Azerbaiyán a la República de Artsakh, que ha resultado en una escasez significativa de suministros esenciales como alimentos, medicinas y otros bienes en la región afectada. Un día después de que comenzara la ofensiva, el 20 de septiembre, se alcanzó un acuerdo sobre el establecimiento de un cese completo de las hostilidades en Nagorno-Karabaj, con la mediación del Comando Ruso de Mantenimiento de la Paz de Nagorno-Karabaj. Azerbaiyán dijo que se celebrará una reunión con representantes de Artsakh el 21 de septiembre en Yevlak. Organizaciones de derechos humanos y expertos en prevención del genocidio han emitido múltiples alertas y afirman que la población autóctona armenia está en riesgo o está siendo sometida activamente a limpieza étnica y genocidio. Artsakh dejará de existir como Estado independiente el 1 de enero de 2024, con la eliminación de sus instituciones, tras un acuerdo alcanzado el 28 de septiembre. España se proclamó campeona del Mundial Femenil de Fútbol en Sydney, pero el éxito quedó empañado por el presidente de su federación, Luis Rubiales, que en las celebraciones besó en la boca a la delantera Jenny Hermoso, provocando indignación a nivel internacional. La futbolista lo denuncia un acto machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento, pero Rubiales los describe como un beso consentido. Antes de dimitir el 10 de septiembre, acusado de agresión sexual por la justicia, Rubiales fue suspendido durante 3 años por la FIFA de toda actividad vinculada al fútbol. El escándalo tuvo un impacto mundial en un momento en que el fútbol femenino, como se vio en la 9ª edición del Mundial, suscita cada vez más interés, aunque sin llegar aún, ni cerca, al impacto mediático que logra la Copa Mundial masculina. El PRI, otrora partido casi invencible en la política mexicana, tiene ya algunos años en franco declive, pero en 2023 tocó un nuevo fondo, al perder el bastión donde nunca había perdido, el Estado de México. Delfina Gómez de Morena se convirtió en la primera gobernadora de un partido distinto al PRI, partido tricolor que ahora se hunde cada vez más en su relevancia. Tanto es así que también durante este año anunció que, por primera vez en su historia, no presentará un candidato presidencial propio y en su lugar se va a adherir a la candidata del PAN, Xóchitl Gálvez, pasando a tomar un papel secundario. ...2023 va a ser recordado también como un año dorado en la historia de los videojuegos,
por los grandes lanzamientos que se gozaron durante el año. Títulos como Zelda Tears of the Kingdom, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, Starfield y varios más, considerados verdaderas joyas en el mundo del entretenimiento digital, al grado de que mucha prensa especializada ya considera 2023 como el año perfecto para la industria de los videojuegos. Además de los grandes lanzamientos que ya se mencionaron, también destaca la consolidación de la nueva generación de consolas, con el PlayStation 5 y Xbox Series X despegándose al fin de sus antecesores tanto en ventas como relevancia. Un breve resumen. Las criptomonedas, tales como Bitcoin, Ethereum y otras, tuvieron su boom en los tiempos post-pandémicos, específicamente en 2020 y 2021. Pero en 2022, la hecatombe cayó. Varias criptomonedas colapsaron y desaparecieron, y las que no, vieron un desplome en sus cotizaciones. El pronóstico de aumento en las tasas de interés en la Fed no ayudó en nada, y el interés por estos nuevos activos financieros decreció. Sin embargo, y contra todo pronóstico, 2023 representó, de manera general, una recuperación notable del mercado de las monedas digitales. Esto a pesar de que la Fed siguió aumentando las tasas de interés durante todo el año. Activos como el Bitcoin pasaron de valer cerca de $17,000 al inicio del año a tener una cotización de $42,000 en diciembre, un alza muy por encima del 100%. Veremos si esta tendencia se mantiene o es una extensión de la burbuja pandémica. El fin de año trajo aparejado también una noticia relevante en materia económica. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció el final de los aumentos graduales a las tasas de interés de referencia, lo que significa que la lucha contra la inflación se declara técnicamente terminada. ¿En dónde radica la importancia aquí? Que hay un cambio de enfoque en las prioridades económicas de aquí en adelante. El principal objetivo ya no será mantener a raya los precios, que han venido aumentando aceleradamente en los últimos años, sino que ahora se buscará principalmente el crecimiento económico con crédito más barato. Aunque esto suena enteramente positivo, conlleva riesgos, como la posibilidad de que la inflación no esté completamente controlada y volvamos a ver un aumento exagerado de precios en las cosas que consumimos, o que se sobreestimule la economía y termine en sobrecalentamiento, con su respectivo riesgo de crisis. Veremos qué es lo que sucede el año entrante. Como habrás visto, 2023 fue un año bastante interesante. Muchas gracias por tu atención a este video. Yo soy el Pontífice y te deseo un año nuevo muy provechoso y lleno de cosas buenas. Hasta luego.